Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Joffrey cortaba un bistec jugoso, en un palco con vista al mar, mientras el perro tomaba vino mirándolo acusador. Perro, siempre has dicho cualquier tontería que te pasa por la cabeza. ¿Qué te detiene ahora? Preguntó Joffrey. El perro bufó. No me engañáis, sois el mismo de siempre, dijo el perro. Joffrey masticó y luego se burló, para tomar vino. ¿Por qué no habría de ser yo mismo? He prometido comportarme diferente, no ser diferente, no es lo mismo, uno es una necesidad, otro es lo que soy, dijo Joffrey, porque él no había prometido que iba a ser alguien bueno, solo que ya no haría tonterías, como el antiguo Joffrey, pero de que sería siendo un villano, lo seguiría siendo, porque esa era la forma más fácil que tenía de sobrevivir, y seguiría siendo rey por ello. Por ejemplo, ahora, estáis probando mi vino por mí, como ahora soy el rey, tarde o temprano alguien intentará matarme, explicó Joffrey, y el perro escupió el vino que se estaba tragando, y que le habían traído las sirvientas. Sois despreciable, tenéis coperos para eso, reprendió el perro, pero luego hizo una mueca y sirvió otro vaso de vino porque seguía vivo y el vino no estaba envenenado, sino sabía muy bien. Perro, no os hagáis el listo conmigo, cuando vos y todos cayeron en las mentiras de esa loca psicótica, dijo Joffrey. El perro hizo varias muecas. Parecía inocente, se excusó el perro. Perro, tú mismo viste cómo no dejaba de humillar a su hermana, y llamaba bastardo al bastardo. Luego viste cómo traicionó a su propia hermana, a su padre, a su hermano y luego sacrificó el honor de su padre, que era lo que éste más valoraba, y veo que aún dudas. Esa mocosa derrama unas lágrimas, y todos le creen sin dudar, aunque aún sostenga la daga ensangrentada con que apuñaló a sus víctimas. Yo le hago algunas maldades a mis hermanos, para que no fastidien, me comporto un poco arrogante y ya soy un demonio, dijo Joffrey, y el perro lo miró acusador, pues él sí sabía quién mandó a matar a Bran Stark. Perro, eso fue misericordia, tú mismo me aconsejaste sobre eso, dijo Joffrey. Y su majestad envió la daga, acusó el perro, después de mirar a todos lados. Joffrey se encogió de hombros, y lo ignoró, pensando en qué más estaba a su alcance en ese momento. Ya había aprovechado la oportunidad, para recibir al enviado de la Guardia de la Noche cuando llegara. Por desgracia, Ser Barristan, ya había sido despedido de la Guardia Real, para meter al perro. Su tío Jaime, ya estaba en manos enemigas y Stannis aún no me declara la guerra, pensó Joffrey, y Stannis era un hombre de lógica. Él se había ido, porque creyó que Cersei mató a Jon Arryn, pero esa no fue Cersei, fue la loca de su esposa, Lysa Tully y Peter Baelish, y mierda, ¿no es esta una oportunidad perfecta para librarme a ese bastardo conspirador? Se preguntó Joffrey, colocando una gran sonrisa, y poniendo otro trozo de carne blanda en su boca. ¿A quién vais a matar esta vez? Preguntó el perro con un gruñido. Perro, ahora soy el rey, la gente hace colas para matar por mí, no tengo que mover un dedo, dijo Joffrey, luego reflexionó. Bueno, esta vez tendré que mover la mano, dijo aplaudiendo para llamar a una sirvienta. Trae papel y pluma, tengo que escribir algunas cartas a mi querido tío Stannis, dijo Joffrey, y el perro lo miró sin entender nada. Joffrey pensó que ese bastardo de Renly se iba a revelar sí o sí, lo que pudiera explicarle Joffrey se lo pasaría por sus inútiles huevos, pero Stannis era diferente. Él sí atendía a razones, y era muy estricto en esto. Si lograba convencer a Stannis de reconocerlo como hijo legítimo de Robert, el reclamo de Renly y sus acusaciones también perderían legitimidad, dejando claro que lo que hacía era traición. En cuanto a si Stannis sería un problema, mientras no hubiera testigos de que Cersei estuvo con otro hombre, en este mundo no había pruebas de paternidad, no había forma de probar de forma convincente que Joffrey era un bastardo, menos de que Cersei lo confesara, como hizo con Lord Stark. Cosa que ella no haría, pues Joffrey se encargó de hacerle entender que nadie podía probar nada, mientras no hubiese testigos. Cuando llegó el papel y la pluma, Joffrey se apresuró a escribir, hilando sus ideas para ser lo más claro posible, y que Stannis no dudara de sus argumentos. Mientras escribía, Joffrey pensó en algo más. Si él lograba convencer a Stannis, ¿quién iba a matar a Renly? ¿Quién iba a dejar a Margaery libre? Margaery Tyrell tenía todas las riquezas de Alto Jardín y un ejército enorme. Stannis tenía legitimidad, pero ni un cobre en el bolsillo. Por otro lado, Baelish estaba en sus garras, porque Joffrey conocía su asunto con Lysa Tully.
En conclusión, si él lograba convencer a Stannis de que él no era un bastardo, estaría ganando a un aliado muy pobre, y rechazando a una mujer muy rica para casarse, junto a un ejército enorme. Por otro lado, Margaery era la primera causa de muerte de Joffrey. Y si él no lograba controlar a los Tyrell, ya podía despedirse de la vida. Joffrey se apresuró a arrugar su carta, mientras pensaba en contratar más coperos que probaran la comida por él, porque no iba a dejar de lado una mujer rica con un gran ejército, por cosas tan vanas como que ella pudiera matarlo, sobre todo considerando que había una larga cola de gente que quería matarlo. Perro, mi tío Stannis es una persona muy miserable, no merece mi cariño, dijo Joffrey, y mejor pensó en sus enemigos más allá del mar. ¿Había alguna forma de robarse los dragones y...? Joffrey sacudió la cabeza por pensar tonterías. Joffrey volvió a empezar a escribir, pero esta vez, su carta estaba destinada a más allá del mar. ¿Cómo iba a enviarla? Él necesitaría un favor de su madre, solo esperaba poder convencerla, pero para asegurarse de ello, necesitaba darle algo útil. El bloqueo de Alto Jardín y Roca Dragón pronto va a comenzar, pensó Joffrey. Esa sería una enorme colaboración. Sería mucho mejor si pudiera pensar en algo que les diera más recursos y dinero, pero cualquier idea que tuviera del mundo moderno le tomaría tiempo. Aún así, si estaba disponible, después de la batalla, igual podía ser útil, y aumentar mucho su influencia, al traer dinero y recursos. Y unas horas después de que su señor padre, muy enojado, lo enviara a empacar para ir a desembarco del rey, a meter en cintura a Joffrey y a Cersei, que habían matado a su rehén más valioso, Tyrion volvió a ser convocado, justo cuando se disponía a partir, por lo que ahora volvía a la tienda de su señor padre, con un nudo en la garganta, porque junto con sus maletas, Tyrion también había empacado a Shae, una prostituta del campamento, que su señor padre le ordenó explícitamente dejar atrás, y Tyrion ahora se preguntaba si lo habían descubierto. Tyrion entró a la tienda de su señor padre, que estaba acompañado por su hermano Kevan. Esto podría ser muy malo o muy bueno. Siéntate, ordenó su padre, y Tyrion se apresuró a sentarse a la mesa, arrepintiéndose de inmediato cuando su señor padre clavó sus ojos verde y dorado sobre él. Tyrion había obedecido con mucha rapidez. Tyrion se apresuró a tomar la jarra de vino y servirse, y su padre lo miró con desprecio, pero por fortuna, las sospechas desaparecieron de sus ojos, o las había ocultado para que él bajara la guardia. Su señor padre le tendió algunas cartas a Tyrion. Cersei ha estado teniendo más problemas de los que mencionó, por fortuna su hijo inútil no es tan inútil, dijo su señor padre. Tyrion se apresuró a tomar las cartas, que eran varias, escritas con la letra de los maestres, pero no tenían nombre, solo narraban de forma impresionantemente clara, lo sucedido el día de la ejecución de Ned Stark, donde Joffrey había dado información para capturar a la hija de Lord Stark que se había fugado, cosa que Cersei, convenientemente, no informó. Tampoco explicó por qué Lord Stark fue capturado por traidor, solo dijo que el Lord quería hacerse con el trono, pero esta carta sí explicaba con claridad por qué Lord Stark actuó contra Cersei y cuáles eran sus motivos. Tyrion también entendió al leer los motivos de Lord Stark, porque Cersei no informó nada del asunto, ya que ella misma estaba involucrada y Lord Stark la acusaba de traición y de que sus hijos eran bastardos. Cersei escondió esto de la corte, pero Joffrey reunió a toda la corte, y expuso todo el asunto detallando punto por punto la investigación de Lord Stark y rebatiendo sus argumentos uno por uno, de forma bastante creíble se debía añadir, tanto, para que Lord Stark pareciera realmente culpable de traición. Hasta Tyrion se creería su explicación si no supiera que su hermana y Jaime eran un par de incestuosos, pero al menos la reputación de su familia estaba a salvo, y con estas explicaciones, Lord Stark, efectivamente, quedaba como traidor. Por último, la explicación de por qué Joffrey mató a Lord Stark, que era la explicación más larga y detallada de todas, e incluía la historia, desde el punto de vista de Joffrey, de cómo fue su relación con Sansa Stark desde el inicio, y cómo ésta terminó en el asesinato de Lord Stark, producto de la desesperación. Tyrion tuvo que releer todo, y sobre todo, confirmar las partes donde la misma Sansa Stark admitía la culpa delante de toda la corte, o mejor dicho, presentaba excusas que eran evidentes mentiras. Tyrion se rascó la cabeza, él pensaba que este tipo de historias de terror, solo pasaban en esos cuentos de viejas, a los hombres que merecían un castigo divino, y bueno, quizás sí es un castigo divino, pensó Tyrion. En el relato el mismo Joffrey aceptaba que era una mierda, y que por eso estuvo a punto de que lo casaran con Sansa Stark, que era una evidente psicópata.
Espeluznante, dijo Tyrion, tomando un vaso de vino, porque tenía la garganta seca. Pocas veces conoció historias tan espeluznantes. En lugar de su sobrino, Tyrion ya se hubiera ido al otro lado del mar. Después de todo, para todos, Joffrey era un monstruo y Sansa Stark una joven muy inocente y vulnerable, a la que él no podía enfrentarse, sin que le señalaran con el dedo. Incluso cuando sabía que su propio cuello estaba en juego, él solo podía ver avanzar a Sansa Stark una y otra vez. Ese niño es un estúpido, solo tenía que retrasar las cosas hasta que esto terminara. Quiero que te encargues de que esa inteligencia no se desperdicie, y que no haga ninguna otra tontería que nos meta en problemas, ordenó su señor padre. Tyrion asintió sin dudar, pero en lugar de Joffrey, sabiendo que iba a terminar casado con una loca psicópata, obsesionada, y con la brillantez de un demonio, Tyrion tampoco se jugaría su pellejo. Aunque hubiera una guerra, él cortaría por lo sano y también respondería de forma salvaje. Después de todo, hasta una rata ataca al verse acorralada, mucho menos alguien que tenía el poder de un rey. Tywin Lannister miró a Tyrion con desprecio, como si pudiera leer sus pensamientos, y darse de cuenta de que él también saldría corriendo, pero Tyrion fingió no notarlo, y sirvió más vino. Padre, sería bueno que estas cartas llegaran a más gente. La reputación de los Stark es muy buena, que hayan criado a semejante loca, y que Lord Stark, al menos, se considere tan idiota como para hacer semejantes acusaciones sin siquiera investigar como es debido, jugará a nuestro favor, propuso Tyrion. No, no haremos eso. Eventualmente, esta información se hará pública, pues en el lugar estaba toda la corte real, con los familiares de señores en todo el reino. Ellos explicarán todo por nosotros, dijo su señor padre, y gracias a eso Tyrion entendió algo más. Su señor padre asintió. Él también tuvo esto en cuenta, y si leíste la parte de la pequeña Stark, su castigo realmente parece haberla afectado, aunque para cualquier persona parecería una broma. Mi nieto presta más atención a las cosas de lo que parece, dijo su señor padre. Es una lástima que solo hasta ahora haya comprendido que sus acciones pueden acarrearles serias consecuencias, pero lo importante, es que parece haber aprendido la lección. No dejes que se desperdicie, y no le enseñes tus mañas, advirtió su señor padre por segunda vez. Tyrion asintió, aunque él supuso que igual le culparían por cualquier cosa que su sobrino hiciera mal en el futuro. Su vida era realmente trágica. No tan trágica como la de su sobrino, que se pasó todo un año siendo obligado a cortejar a una loca psicópata, pero sí era muy trágica, pensó Tyrion tomando un último vaso de vino, y marchándose a cumplir su labor. Al menos ahora sabía que las acciones de Cersei y su engendro de sobrino tenían algo de sentido. Tyrion esperaba encontrar un gran desastre al llegar a desembarco del rey, pero ahora parecía que no estaría tan mal, pues su hermana no estaba tan loca. Lord Stark en verdad era un traidor, y su sobrino solo estaba desesperado cuando mandó a ejecutar a Lord Stark. Y Cersei estaba en su habitación, relajándose mientras tomaba una copa de vino, pues a pesar de que nada estaba bien, ella se sentía en paz, cuando tocaron su puerta. Cersei hizo una mueca, pero le indicó a la sirvienta que abriera, frunciendo el ceño al ver a su hijo. «Madre, ¿podemos hablar?», preguntó Joffrey. Cersei asintió, y le indicó que pasara y se sentara. Detrás de su hijo, como siempre, venía el perro. «Madre, ¿qué se ha sabido de Stannis y Renly?», preguntó Joffrey. «Renly ha huido, probablemente a Alto Jardín o Bastión de Tormentas. Stannis sigue empeñado en quedarse en su roca marina», dijo Cersei. «¿Por qué lo preguntas?», añadió. «Entonces no lo sabes. Realmente no sé qué hace Varys en este lugar. Si los ratones de la cocina saben más que él», se quejó Joffrey. «Joffrey, ¿te has enterado de algo sobre esos dos?», preguntó Cersei. «Algo así», dijo Joffrey y pareció pensar, luego se encogió de hombros. «El tío Renly está en Alto Jardín, casándose con Margaery y Tyrell, y reuniendo sus ejércitos. Stannis hace lo mismo en Roca Dragón. En un par de meses más a lo sumo, todas las líneas de comunicación hacia el sur estarán cerradas, y como Stannis tiene la flota real en sus manos, también nos va a bloquear por mar. Pronto la comida va a empezar a escasear en la ciudad, y tendremos una revuelta», explicó Joffrey, y Cersei casi escupe su vino de la impresión. «Joff, ¿quién te dijo esto?», preguntó Cersei. «Una fuente confiable, que prefiero mantener alejada de los oídos de Varys», dijo Joffrey. «El caso, es que podemos usar esto para reunir algo de dinero. La gente de esta ciudad tiene muchas riquezas. Si acaparamos todo el comercio desde ahora, cuando el bloqueo comience, solo nosotros tendremos productos para vender, y si queremos vender a 10 veces el precio, podemos hacerlo».
Dependiendo de lo que invirtamos, podemos obtener ganancias, y también mantener la ciudad en calma, explicó Joffrey, y mientras Cersei parpadeaba por los planes tan ruines de su hijo, este sacó una carta. Madre, necesito enviar esta carta a los amos de esclavos en una de las ciudades libres de la Bahía de los Esclavos, y necesito que llegue con seguridad, dijo Joffrey, y Cersei no entendió nada. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿A quién conoces en la Bahía de los Esclavos? Preguntó Cersei, y su hijo le dijo que bajara la voz, luego se acercó a su oído. Esta carta va dirigida a los amos de esclavos, y provocará la muerte de Daenerys Targaryen, explicó Joffrey, y volvió a apartarse. Considéralo mi pago por la información que recopilé para bien de esta ciudad, dijo Joffrey. Cersei no sabía con quién estaba tratando su hijo, pero si era tan bueno para esconderse de Varys y Meñique, eso era bueno para ella. Por otro lado, Robert también había estado obsesionado con esa niña Targaryen, y al final sus planes terminaron en nada. Pero al menos su hijo se limitaría a enviar una carta. Sería costoso pero no difícil, por lo que Cersei ya sintió, levantándose, porque debía reunir al pequeño consejo de emergencia, adelantarse a los planes de sus enemigos, era algo que debían hacer lo más rápido posible. Y Joffrey vio partir a Cersei, y él también se levantó, porque tenía que mejorar sus habilidades de supervivencia en el área de combates, donde Joffrey era un verdadero inútil. Perro, vamos al campo de entrenamiento, empezaré a practicar con la espada y lanza, dijo Joffrey, y el perro lo miró como si le hubiera salido otra cabeza. Joffrey puso los ojos en blanco en su mente. Y 2 horas después, Joffrey, que había descubierto el terrible estado físico de su cuerpo, se arrastraba, sosteniéndose de las paredes de la fortaleza roja, cuando parpadeó y vio a una pequeña princesa rodeada de sirvientas y guardias que iba por el pasillo del jardín. Perro, mira, hay gente que se ve más desgraciada que yo allí, se burló Joffrey, y la pequeña princesa lo miró, y saltó hacia él con una cara llena de furia, pero a pesar de haber escapado de sus guardias, no llegó hasta él, porque el perro la pescó por la parte trasera del cuello, y la sostuvo como a un perro rabioso, luego le agarró los brazos a la espalda. Joffrey solo observaba todo recostado de la pared, y la comitiva de Arya respiró aliviados al ver que no había hecho ningún desastre. ¿Lady Arya se divierte? ¿Quiere disculparse conmigo, y aceptar mi bondad? Preguntó Joffrey. Te voy a matar. Reprendió Arya entre dientes, al parecer en los últimos días, su temperamento fogoso había disminuido un poco, aunque visto como lo atacó, era realmente poco. Lady Arya, hoy se ve realmente hermosa, dijo Joffrey, apartándose de la pared, y asegurándose de que el pequeño engendro estuviera bien agarrado antes de revolverle el pelo, porque lo llevaba largo, pero al tocarlo, se movió a un lado, así que era una peluca. Arya gruñó. Lo siento, Lady Arya, no pude resistirme, es usted muy linda, y elegante, toda una dama, y Arya sufrió un ataque de locura, y sus sirvientas y guardias tuvieron que agarrarla por cada extremidad, y llevársela. ¿Esa pequeña salvaje realmente os odia? ¿Creéis que es buena idea seguir provocándole? Preguntó el perro. Perro, he matado a su padre, es normal que me odie, lo que no es normal, es que se comporte como un animal salvaje al verme, y mientras siga haciéndolo, significa que no ha aprendido su lección, dijo Joffrey. ¿Qué lección? Preguntó el perro. Joffrey solo sonrió y siguió arrastrándose a su habitación. Y una vez en su habitación y de darse un baño, que las sirvientas lo arreglaran y comido su cena, Joffrey dejó al perro fuera, y al fin, pudo quitarse la máscara de despreocupación de Joffrey de encima. Joffrey se fue a sentar en su cama. Después de una semana de ser planchada y alisada, la mocosa Stark no había aprendido nada, y seguía sin ser una herramienta que él pudiera usar, a pesar de que fue una gran captura, para iniciar como villano, y al igual que Daenerys Targaryen un gran peligro futuro, que ahora solo era una amenaza insignificante. Sansa Stark y sus lágrimas, estaba bien encerrada en su habitación. Baelish y Varys debían verlo como una amenaza en este momento, pero como Joffrey no se molestaría en sentarse en el trono, ni a tomar decisiones, ellos no harían muchos planes en su contra. Tener a un rey inteligente, pero que no se metía en sus asuntos, era mejor que tener a otro rey que no sabían lo que haría. La utilidad de Baelish llegaba hasta donde consiguiera la alianza con Alto Jardín. La utilidad de Varys llegaba hasta donde el mismo Varys decidiera, podría ser en la muerte de Baelish o luego. Cersei estaba feliz, y Joffrey esperaba a que todas sus fichas tomaran la posición que él quería que sería después de la batalla contra Stannis, y después de que éste se hubiera librado de Renly por él.
Hacia el norte, en la tierra de los ríos, Robb Stark cavaba su tumba, y los Bolton amolaban sus cuchillos. A Joffrey le convenía que Catelyn y Robb muriera, pero para nada le convenía que los Bolton tomaran el norte y armaran una guerra civil allí, así que la utilidad de los Bolton llegaba hasta donde los Stark que lideraban el ejército del norte murieran. En el muro, las cosas empezarían a moverse, y todo dependía si él podía llegar a tiempo para evitar que la Guardia de la Noche despachara a los salvajes y aumentara los números de los caminantes blancos, lo que sería una tragedia para él. Por último, estaba Dorne. En los libros, Dorne tenía muchos recursos, pero Joffrey estaba en el mundo de la serie, y allí, Dorne era un pozo infecto de serpientes que se mataban entre ellos mismos. Tampoco estaba el Aegon Targaryen de los libros, por lo que era la parte de la que menos él se preocuparía, podía dejárselo a Tywin Lannister, o a Tyrion, aunque no podía dejar que éste le diera a Myrcella al pozo de víboras, esa sería una desventaja para él y Joffrey pensó en alguien más, los hombres de hierro, que eran basura en este mundo, pero en este momento, serían uno de los factores determinantes de la caída de Robb Stark, luego se convertirían en un incordio. Tengo demasiados enemigos, pensó Joffrey y muchas piezas que se volverían inútiles al mismo tiempo, agregó. Ser un villano era una vida dura, todos eran enemigos, incluso su propia familia. Tywin Lannister podía parecer su aliado, pero aunque parecía alguien confiable, en realidad era un cabeza dura, que no estaba dispuesto a sacrificar a su perro de caza, para ganarse a Dorne. Si Joffrey trataba de forzarlo, era probable que se ganara su enemistad. Entonces él también tenía que ver que su propia familia no estorbara. Joffrey suspiró, y se acostó en su cama. Era una molestia actuar como Joffrey, pero tendría que seguir de vacaciones y despreocupado por unos meses más. Y al siguiente día, Joffrey fue llamado al pequeño consejo, al parecer había una comunicación oficial de la Tierra de los Ríos. Joffrey fue al pequeño consejo, ubicado detrás del trono de hierro. Actualmente, en el consejo pequeño, estaban Varys como consejero de los susurros, Petyr Baelish como consejero de la moneda, el maestre Pycelle como gran maestre del reino, Janos Slynt como comandante de los capas doradas, y Cersei Lannister, como reina regente. Faltaban el Lord Comandante de la Guardia, que ahora sería Jaime Lannister, reemplazando a Varys Anselmi, Renly Baratheon que era el consejero de leyes, y ahora un rebelde, y Stannis Baratheon que era el consejero de barcos y ahora otro rebelde, por lo que el consejo privado, funcionaba sin dos de sus consejeros. Joffrey pasó adelante, pero sin el perro, que se quedó vigilando fuera, junto a otros dos guardias reales. Joffrey saludó con un asentimiento, y fue a sentarse en la silla del rey, él llevaba su look oficial, de traje real, aunque la corona era diferente, y todos la miraron de reojo. La corona no tenía ninguna modificación en su forma, una cinta chapada en oro con incrustaciones de piedras preciosas y ramas de oro como cuernos de venado, extendiéndose por todo el círculo. Lo que era diferente, era que antes la corona era una lámina de metal que le pegaba y pesaba en la cabeza de Joffrey, y cuando fue a ver al joyero real para quejarse, este le salió con la tontería, de que un rey debe de sentir el peso de su corona sobre la cabeza. Joffrey no planeaba discutir con semejante idiota, por lo que le dijo que si la próxima vez que le tocara usar la corona, sentía su peso sobre la cabeza, el joyero iba a dejar de sentir el peso de su cabeza sobre su cuerpo, por lo que ahora la corona de Joffrey lucía aterciopelada y era muy cómoda. Joffrey sabía que probablemente no debía amenazar a todo el mundo con cortarle la cabeza, pero cuando le decían alguna estupidez, él realmente se sentía enojado de que le hicieran perder su tiempo. O quizás, simplemente tenía muy mal carácter para tratar con los idiotas. Como su majestad ha llegado, demos inicio a esta sesión del consejo privado, declaró el maestre Pycelle con tono formal. El consejo empezó por lo que consideraban más importante, que como Joffrey imaginaba, era el nombramiento de Robb Stark como rey en el norte, lo que hacía que su rebelión, ya fuera algo oficial. Cersei parecía enojada, pero Joffrey no reaccionó, la rebelión del norte no se podía evitar. Su majestad, ¿qué opina de esto?, preguntó Varys, al ver que Joffrey no parecía interesado en su insulsa y poco interesante discusión, solo eran dos serpientes tratando de parecer idiotas, y un viejo lamiendo suelas. Janos Slynt estaba de adorno, y al que veía, le decía que era el señor de Arrenal, un puesto de lord que le fue concedido, a cambio de su traición a Lord Stark.
El pobre tipo, creía que Tywin Lannister pondría a un guardia, como señor de una de las tierras más reconocidas de los 7 reinos, y antigua casa gobernante, no solo de las tierras de los ríos, sino también de las Islas del Hierro. Joffrey miró a Varys. Lord Varys, me parece percibir algo de un tono acusador en sus palabras, dijo Joffrey. Espero que tenga en cuenta, que los que comenzaron todo este conflicto, fueron los Stark. Lady Desastre Stark, secuestró a mi tío, apoyándose en que su esposo era mano, y lo llevó al nido de águilas para ser ejecutado, por un crimen que no cometió. Por fortuna, los Lannister somos conocidos por nuestra inteligencia y mi tío pudo librarse por sí mismo del par de locas que son las hermanas Tully. No conforme con el desastre que causó su esposa loca, Lord Stark no solo no ordenó arrestarla, sino que en su paranoia y odio irracional hacia mi familia, se lanzó en una acusación sin fundamentos ni pruebas válidas, solo teorías absurdas, que ahora han sumergido al reino en una guerra. Su muerte, que fue obra mía, solo intensificó el conflicto entre los Stark y Lannister, pero no fue lo que causó esta guerra por el trono, pues Renly y Stannis se están rebelando a causa de las teorías de Lord Stark, y el conflicto inicial entre Lannister y Stark fue iniciado por Catelyn Tully. En realidad, nuestra familia ha respondido de forma bastante tímida a las provocaciones de los Stark, si consideramos que Catelyn Tully secuestró a mi tío Tyrion, y nuestra respuesta fueron algunos pocos ataques de represalia. Pero mi madre, en justa ley, agarró a Lord Stark que sí es culpable del crimen que se le acusa, y lo hizo prisionero, como debía ser, pero el hijo de Ned Stark, no se molestó en tratar de aclarar nada, ni pedir pruebas o tratar de dialogar, él solo llamó a sus matones y ahora exige nuestras cabezas. Así que Lord Varys, no entiendo para nada su tono acusador, cuando evidentemente somos las víctimas en este conflicto, y la parte razonable y noble, mientras nuestros enemigos solo hacen locura tras locura e ignoran toda razón a su conveniencia, explicó Joffrey, e incluso antes de que acabara de hablar, Pycelle y Janos Slynt ya estaban aplaudiendo y lamiéndole los pies. Y este chico es un experto en convertir lo negro en blanco, y también es extremadamente descarado, pensó Peter, sintiendo ganas de vomitar, al ver cómo Pycelle y Janos se deshacían en halagos para su rey. Joffrey Baratheon había resultado ser alguien muy inteligente. A Peter siempre le resultó extraño que sus hermanos tuvieran una inteligencia sobresaliente, y él fuera una completa basura incapaz de razonar, pero al final resultó que sí era una basura, pero sí que era capaz de razonar, simplemente no le daba la gana de hacerlo, porque el muy miserable nunca tuvo un motivo para hacerlo, era un mocoso mimado y se sentía feliz en su propia inmundicia y privilegios. Y así hubiese seguido, muriendo siendo una completa basura sin valor alguno, si Sansa Stark no le hubiese dado un susto de muerte, haciéndole darse de cuenta, de que aunque era el príncipe, y luego un rey, eso no le hacía inmune a la muerte, ni le garantizaría hacer lo que le daba la gana. Sansa Stark le había dado una bofetada de realidad a este engendro, que no había dejado de ser un engendro, solo que ahora sabía que su comodidad dependía de ellos. Ahora seguía sin hacer nada, pero al menos ya no hacía locuras, su imprevisibilidad era algo que le había ayudado a Baelish, pero también era algo que podría ir en su contra en cualquier momento. Por eso Baelish no estaba enojado porque el engendro decidiera cambiar su forma de actuar y ser razonable, o todo lo razonable que podía ser un mocoso mimado, porque ya le había amenazado de muerte 3 veces, y también amenazó con cortarle la cabeza al joyero real, solo porque éste le dio un consejo que no le gustó. Peter no estaba seguro de que Joffrey no hiciera alguna tontería en el futuro, de lo que sí estaba seguro, era de que le convenía mantenerlo fuera de su silla, porque esa capacidad y facilidad de manipular hechos, para convertirlos en una burla sin sentido como hizo con las acusaciones de Lord Stark, las cuales desestimó con facilidad, dejando un caso de traición evidente, donde antes cualquiera apostaría todo a que la reina estaba perdida y no podría explicar nada, porque de hecho era culpable, pero el príncipe se encargó de convertir todo en simple paranoia, y ahora ellos eran las víctimas, y el honorable Lord Stark un traidor loco, que cometió traición de forma evidente. Peter Baelish sabía que Cersei era culpable. También Varys, el maestre Pycelle, e incluso Janos Slynt. También era imposible que Joffrey pasara esto por alto debido a su inteligencia, ya que su hermana menor ya se había dado de cuenta. Pero él era tan descarado, que podía mirarles a la cara, y hacerse la víctima.
No, debo hacer todo lo posible para que esta amenaza no se siente en ese trono, él solo debe estar allí, cuando sea obligatorio, como en este momento, pensó Aelish que mantenía la sonrisa en los labios, mientras hacía planes, y mantenía un ojo sobre Varys, cuya acusación fue rebatida en segundos, y dejado como un idiota. A pesar de esto, el eunuco calvo asentía admitiendo su error con una sonrisa amable. Nadie sabía qué estaba planeando este eunuco, ni siquiera Baelish. Antes, por poco logra arruinar sus planes, al sacar a Lord Stark de la cárcel, usando a su hija y no, eso fue planeado por esa niña, que incluso él consideró una niña tonta, pero resultó ser un monstruo, que obligó a actuar a esta basura de príncipe, y que casi toma el trono en los pies de Baelish, mientras él seguía pensando que solo era una más de sus piezas a usar en el futuro, pero Sansa Stark no era una pieza, ella era un jugador como él, y aunque Baelish la necesitaba, él ahora no se atrevía a acercarse a ella de momento. Esa niña era un monstruo incomprensible para... ¿Y entonces, propones no hacer nada respecto a esto? Preguntó la reina a Joffrey. El rey se encogió de hombros. Madre, he leído los informes, dijo Joffrey, dejando los documentos del consejo a un lado. Los norteños luchan bien. Tienen inteligencia para el combate, son valientes y buenos estrategas. Mi abuelo cometió un error al subestimarlos, y ahora por su necedad, el tío Jaime es prisionero, no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, haber cometido un error, no significa que el abuelo sea idiota, y Robb Stark también cometió un error muy grave, al enviar a su ejército contra el de mi abuelo, sacrificando miles de hombres, en una batalla que le hubiese dado los mismos resultados si no se apresuraba, y solo hacían algo de alboroto, para que el abuelo perdiera un par de días. Perder miles de hombres, cuando pudiste lograr el mismo resultado con una táctica de distracción, es un error igual de grave que el que cometió el abuelo, solo se nota menos porque desde nuestro punto de vista, hemos perdido algo más valioso. Pero si observamos con detenimiento, este error de Robb Stark, deja expuesto un punto débil evidente, y sin duda el abuelo sabrá aprovecharlo, los norteños pueden seguir ganando batallas, pero al final perderán la guerra, pues no hay forma de que el abuelo ignore esta flagrante incompetencia, y tampoco gastará fuerzas con un enemigo que solo puede luchar batallas, sentenció Joffrey. Brillante, pensó Varys. Porque solo con leer por encima los informes de lo sucedido, él ya había visto el punto débil del ejército Stark, algo que la mayoría en la mesa no habían captado, y aun cuando el rey lo ha mencionado de forma clara ellos no lo entendieron, la única excepción era él mismo y Melik. ¿Entonces no ves a los Stark como una amenaza? Preguntó la reina con confusión. Joffrey negó con la cabeza. Son una gran amenaza, pero el abuelo ya ha logrado detenerles en la Tierra de los Ríos. No estoy de acuerdo con sus tácticas de masacrar a la gente para hacerlo, pero en este reino, nadie parece ver lo que yo veo, es realmente molesto, se quejó Joffrey, y el corazón de Varys se saltó un latido, evaluando sus propios recuerdos, para ver si había oído, lo que creía haber oído. Su Majestad, ¿qué quiere decir? Preguntó Pycelle, que a pesar de aparentar ser un viejo senil que no entendía nada, esta vez pareció estar tan sorprendido por lo que había oído, que debió preguntar de nuevo, sin preocuparse por su fachada de viejo. Meñique no pareció captar nada, pero ahora miraba con un interés mal disimulado al rey. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar? Los nobles de los 7 reinos, creen que sus siervos son perros, y los sacrifican como perros. Ni uno solo de ellos parece tener en cuenta sus vidas. Cuando intentaba salvar mi propio pellejo, de la santa niña, mi madre mandó a ejecutar a un niño, pero el hombre, que se dice tiene el mayor honor del reino, cerró la boca y agachó la cabeza. Mi abuelo cada vez hace una carnicería, la fe ignora todo, tenemos piratas y ladrones que son señores y llevan con orgullo el producto del saqueo sobre ellos. Además, tienen el descaro de juzgarme a mí, por atreverme a fruncirle el ceño a una mocosa. Siento que no soy juzgado con justicia aquí, pues todos los demás hacen y deshacen, se quejó el rey. Varys estaba realmente asombrado, por el fondo subyacente a estas palabras, pues para llegar a ella, el rey Joffrey tuvo que mirar a la gente a su alrededor, y no solo a los nobles, también a los plebeyos. Joff, no puedes comparar a los plebeyos con los nobles, eso es de mal gusto, reprendió la reina, pero su tono era suave, como si estuviera haciendo una aclaración para alguien que no entendía lo que decía, pero Varys estaba seguro de que el rey sí entendía perfectamente lo que decía. Joffrey suspiró con impotencia.
Madre, tienen ojos para ver, tienen boca para hablar, tienen oídos para oír, y lo más importante de todo, tienen manos para empuñar espadas y arcos, y no es como si nadie lo supiera, pues nuestros ejércitos están compuestos de campesinos. Tal vez no consigan espadas, ni tengan los conocimientos para hacer armas de asedio, pero igual pueden empuñar un garrote, e igual pueden cortar un árbol y usarlo para tirar la puerta de una fortaleza abajo, y saben hacer esto, porque se los hemos enseñado. Solo hace falta alguien que se ponga al frente, y esto ya está demostrado. En la rebelión de la fe contra los Targaryen, sus mayores ejércitos, eran esta plebe sin valor. En la danza de dragones, solo una parte de los habitantes de Desembarco del Rey, acabó decapitando a la mayoría de dragones de los Targaryen. No somos dragones, madre, dijo el rey con seriedad, e incluso la reina tuvo que prestar atención esta vez. Cersei pensó por unos segundos. Joff, no te preocupes, esta guerra no durará demasiado, no es la rebelión de la fe, ni la danza de dragones, la plebe no va a salirse de control, tu abuelo prepara un segundo ejército en nuestras propias tierras, en unos meses, los norteños serán superados, dijo Cersei, con la intención de tranquilizar al rey, pero lejos de esto, el rey se tensó de forma visible, y volvió a tomar los documentos. No dicen nada de un segundo ejército, dijo el rey con algo de un tono alarmado. Madre, ¿cómo te has enterado de eso? Preguntó el rey. Tu abuelo ha reclutado por todas las tierras del oeste, no te preocupes, Rob, las puertas doradas, que son el único camino de entrada a nuestro territorio, son una fortaleza inexpugnable. Los norteños no tienen una flota para atacar Lannisport, y de su lado solo hay montañas, por lo que no podrán pasar, solo pueden esperar su ruina, dijo la reina con confianza, pero el rey lució el doble de alarmado. Madre, los norteños son un montón de salvajes, viven en montañas, pantanos, bosques intransitables, y cuevas, ¿crees que nuestras montañas van a detenerlos? Gruñó Joffrey, y miró al maestre Picelle. Maestre Picelle, esta es una orden real. Envié una carta a mi abuelo, y dígale que su ejército en entrenamiento, está a punto de ser masacrado. Que se apresure a enviar las órdenes correspondientes, y si no llega a tiempo, o ignora mi orden, seleccionaré a 3 de sus comandantes olores a dedo, y les mandaré a cortar la cabeza, en castigo por su negligencia. Haber subestimado a su oponente una vez, es un error que puede cometer cualquiera, pero hacerlo por segunda vez, ya es estupidez, sentenció el rey. Picelle parpadeó varias veces. Varys no sabía qué pensar, pero en efecto, si había un lugar inhóspito en los 7 reinos, ese era el norte. Por eso si alguien podía superar esas montañas, serían ellos. Joff, espera, no puedes decirle eso a tu abuelo y madre, ya he dado mis órdenes, dijo el rey bajando de su silla. Ahora si no hay nada más, me retiro, ahora no tengo edad para ocupar el trono, hasta que sea mayor de edad, agregó, de una saliendo de la sala del pequeño consejo, llamando al perro en voz alta para ignorar la voz de su madre, y apresurando el paso para que no pudieran mandar a buscarlo. La reina, que ya se levantaba para seguirlo y tratar que volviera, solo pudo ver que su hijo ya le había sacado una enorme ventaja. La reina parpadeó, luego pensó y fue a sentarse en el lugar del rey para continuar con la reunión. Maestre Picelle, dé la advertencia a mi señor padre, y sea claro y conciso sobre la amenaza y la orden real, pero vea que mi señor padre no se ofenda por ella, ordenó la reina. Picelle la miró aturdido, al parecer no sabía cómo cumplir esa orden. Varys supuso que tendría que hacer una carta más larga de lo habitual, incluyendo muchas excusas y disculpas.